¿Cómo están? Buenos días. Vamos a hacer una oración. Inclinamos nuestro rostro. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos en este que es tu santo templo. Por favor, ábrenos entendimiento, haznos ser conscientes de qué es lo que nos quieres decir en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Puestos, sentados, hermanos, sentados. Voy a quitarlo. Muy bien. ¿Cómo se encuentran? Bien. ¿Se han percatado que esta semana, parecen los cielos de revista? Está súper despejado. De hecho, ahorita venía en la carretera y se veía hasta los volcanes con nieve, o sea, súper despejado, súper limpio toda la ciudad. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de Moisés. Como ya lo vimos en Deuteronomio 34, el subtítulo donde dice el capítulo se llama Muerte y sepultura de Moisés. El título de este mensaje es La muerte de un caudillo. Así que tengan por favor ahí a la mano su Biblia, o no sé si pueden poner ahí en las diapositivas los versículos, porque vamos a estar tocando específicamente versículos para este mensaje. En Deuteronomio 34 vemos que Jehová lleva a Moisés al monte, hay un monte, ¿cómo se llama? Monte Nebo, desde donde le permite contemplar todo lo que es la tierra prometida. Pero una tierra prometida en su plenitud. Sin embargo, le recuerda que él no podía entrar en ella. ¿Recuerdan cuál fue esa causa raíz? Vámonos a lo que dice Números 20:10, donde Moisés desobedeció las instrucciones de Dios en el incidente de la roca en Meriba. Y dice así el versículo 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Entonces aquí vemos que Moisés desobedeció lo que ya le había dicho Jehová. Hay una serie. El año pasado, obviamente cuando estábamos en las fiestas, vino un medio hermano que vive en Sonora Hermosillo, y estábamos viendo una serie en Netflix. De hecho está súper interesante, se llama El Testamento de la Historia de Moisés. De hecho es una serie actual del 2024. Es como un documental donde se muestran comentarios de teólogos, de predicadores, y te van contando la serie, principalmente todo lo que sucede en Egipto, y la animación, todo lo que es la parte visual, está muy padre. De hecho, es una de las series más actuales que pueden ver ahí en Netflix. Y si la han visto, ¿quién la ha visto? ¿Alguien la ha visto? Ok, Eunice. Bueno, ¿quién tiene Netflix? Bueno, viene Netflix, ahí la pueden ver. Y bueno, ahí vemos cómo se crean las grandes señales, los prodigios que Dios le envió a hacer a Moisés en la tierra de Egipto. Y como les digo, tiene una participación de teólogos y de historiadores. Y ahí podemos ver que Moisés se presenta como un profeta, se presenta como un príncipe, pero también se presenta como un caudillo. ¿Qué conocen? ¿Cómo definen caudillo? ¿Saben qué es un caudillo? Tenemos los caudillos de la historia mexicana, la Revolución Mexicana, de la Independencia. Ok, vamos a ver qué es la palabra, qué es un caudillo. En latín, capitellum significa cabecilla. Es un término empleado para referirse a un líder, ya sea político, militar o ideológico. Aunque en un sentido más amplio, este término se utiliza para referirse a cualquier persona que haga guía de otras personas. Entonces, en este caso, Moisés, ¿a quién guió? A todo el pueblo de Israel. ¿Y ustedes creen que fueron 10 personas, 100 personas? Fueron miles de personas.
de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Entonces, si nos vamos a la historia, para hacer un poco de contexto y de cultura, en el siglo XIX hubo muchos caudillos en distintos países sudamericanos, pero principalmente también aquí en México. Tenemos lo que fue Miguel Hidalgo, que fue el precursor, fue el que dirigió el levantamiento hacia la independencia de México. Tenemos Vicente Guerrero, que fue el jefe de la insurgencia en el sur de la Nueva España. Tenemos también a José María Morelos, que sucedió a Hidalgo como un líder insurgente tras su muerte. Y bueno, entre otros tenemos lo que es Venustiano Carranza, Pancho Villa, Emiliano Zapata, etc. Ahora, en resumen, el pasaje de Deuteronomio 34 nos pide que reflexionemos en 15 puntos. No, no es cierto, vamos a ver 5 puntos, vamos a ver 5 puntos. El número 1, vamos a versículo del 1 al 4. Ok, ahí vamos a leerlo todos nuevamente. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. El siguiente. Todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Entonces, número 1, tenemos que contemplar las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas sabemos que existen en la Biblia? ¿Alguna vez han puesto a preguntarse eso? ¿Cuánto en número? Exacto, más de 7,000. De hecho, el día, no fue ayer, ya tiene unas semanas, dijo, oye, ¿cuántas promesas tiene la Biblia? De 7,000, 8,000 promesas, ¿no? Y va dependiendo promesas de prosperidad, de bendición, de seguridad, de confianza. O sea, tenemos una gran cantidad de promesas y a veces, híjole, estamos dudando, ¿no? Estamos dudando de que efectivamente Dios nos da esas promesas. Entonces, vamos a ver que aquí en este versículo, Dios le dice a Moisés, esta es la tierra que juré a Abraham y a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Es una promesa que se cumplió. Esto nos recuerda que Dios cumple lo que promete, aunque su cumplimiento no esté dentro de nuestros términos, no esté dentro de nuestros tiempos y no esté dentro de lo que queremos. Imagínense Moisés, que lideró todo el pueblo de Israel por más de 40 años. Inclusive si nos vamos más atrás, desde cuando fue príncipe en Egipto, todo su crecimiento, cómo veía que a los israelitas los maltrataban, los violentaban, pues todo eso decía, oye, pero ¿cómo es posible? ¿Tu Dios no está viendo todo este sufrimiento del pueblo de Israel? ¿Dónde está tu Dios? Y por ejemplo, hoy lo podemos ver, ¿no? Con muchas personas que dicen, toda la maldad que está pasando. De hecho, en redes sociales, no sé si escucharon acerca de los incendios que hubo en Los Ángeles. Y estaban sacando ahí como un spin-off, se les llama como sacarlo de los Globos de Oro, que hubo la celebración de los premios de las películas, que dentro de la fiesta de los premios dijeron, vamos a hacer una premiación, una categoría a esta, no me acuerdo, madres, no me acuerdo lo que decía, pero decía, a Dios, 0 votos, algo así decía. Entonces se ponen a pensar y ponen ahí después todo lo que es los incendios, todo lo que está pasando, que quieren a una ciudad sin Dios. Entonces podemos ver que todo esto está pasando en el mundo. Y a veces, cuando nosotros vemos e indagamos y profundizamos lo que es en la vida de Moisés, esta promesa se cumplió. Aunque no fue lo que quería Moisés. Porque a Moisés le hubiera gustado entrar. Pero ¿qué es lo que vio? Lo vio con sus ojos esa tierra. Y hoy vamos a indagar un poco más acerca de ese límite. Entonces, la tierra prometida no solo representa una bendición física, tangible, sino que también es un testimonio de la fidelidad de Dios, no solamente para Él, sino a lo largo de las generaciones. Y eso lo podemos ver. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, si nos vamos más para atrás, pues tuvieron bendiciones
hasta la fecha. Y actualmente nosotros, nuestras próximas generaciones, también van a tener esas bendiciones. Entonces, número uno, contemplar las promesas de Dios. Pero cuando estamos contemplando esas promesas de Dios, tenemos que perseverar en la fe, mientras caminamos hacia las promesas. Moisés tuvo un papel muy importante al liderar al pueblo de Israel. A lo largo, como ya lo comentaba, más de 40 años en el desierto. Enfrentó dificultades, enfrentó pruebas, pero su fidelidad nos enseña que hay que caminar hacia las promesas. Obviamente, como ahorita, ¿no? Estamos a inicios de año, ¿quién ya tiene sus metas, sus objetivos? ¿Quién ya ha dicho, oye, quiero lograr esto? Muy bien, por allá atrás. ¿Acá? No, pues nadie. Vamos a hacer un taller de metas, ¿verdad? Entonces, a veces, sí, en enero estamos súper motivados, ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a comer bien, voy a aprender idiomas, voy a leer más la Biblia, voy a dejar más las redes sociales, el celular, y estamos súper animados. Y esto no es de un año, o sea, todos los años tenemos a veces metas, pero recordémoslas en abril, cuando estamos aquí en Semana Santa, en junio, julio y agosto, que es de lluvias, y a veces no nos gustan las lluvias, ¿no? Y a veces se nos olvidan esas metas. ¿Ustedes creen que Moisés se le olvidó liderar al pueblo de Israel a través de todo lo que sufrió? No, lo tenía en mente. Entonces, esto nos demuestra que a veces trazamos metas, pero podemos desanimarnos si los frutos no los vemos rápidamente, no son tangibles. Y esto va a depender de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestras emociones, cómo somos. Y sí, a veces nos vamos a desmotivar, a veces por miedos no vamos a lograr esa meta, a veces vamos a huir, ¿sabes qué? No quiero y ¿sabes qué? Mejor me voy. Pero eso va a depender de nuestra personalidad, va a depender de cómo reaccionamos. Por eso es muy importante el no desanimarnos, y eso es lo que nos enfatiza aquí en el capítulo, en el versículo 4. Ahora, aprended a celebrar el camino, no solo el destino. Muchas personas anhelan una de las metas muy generales que todo el mundo quiere, quiero bajar de peso, ¿no? Mujeres principalmente, ¿no? Quiero adelgazar, quiero quitar grasa, y solamente se enfocan en el objetivo final. Y cuando no lo logran, pues ya mejor en junio, ¿no? No, ya, y cuando sale en junio, pues ya se viene septiembre, fiesta mexicana, otra vez todo lo que se come, ¿no? Entonces se olvida. ¿Por qué? Porque estamos enfocados solamente en el objetivo final. Pero lo que nos tenemos que enfocar, y sí, a veces somos seres humanos, nos desmotivamos, tenemos emociones, somos seres emocionales, pero debemos de ver el proceso. Una vez, el año pasado, tuve una mentoría con un coach que es cristiano acerca de los negocios, y me decía, a veces una cosa no viene a tu vida, no es porque Dios no quiera dártelo, sino porque no estás preparado aún para recibirlo. Porque aún no tienes a lo mejor la experiencia, el conocimiento, la actitud o el carácter. No es porque, ¿sabes qué? Ya me desanimé. No, es ¿por qué no estoy logrando esa meta? Entonces, en vez de enfocarnos en la meta final, tenemos que enfocarnos en el presente. O sea, ¿cómo me tengo que convertir? ¿En quién me tengo que convertir para lograr llegar a esa meta? Entonces, Moisés, si lo vemos, no fue inmediatamente en un año, ¿no? Y inclusive se decía que podían entrar rápidamente a la tierra prometida. Pero tuvo un proceso. 40 años, 40 días estuvo Jesús en el desierto. Entonces, si lo vemos, hay un simbolismo en el número, y no significa que 40 días, pero tenemos que enfocarnos en el proceso en el cual nos tenemos que convertir para lograr ese resultado. ¿En quién me tengo que convertir? Entonces, esto nos enseña a que no debemos medir nuestro éxito solamente en alcanzar las metas que queramos, sino también tenemos que vernos cómo somos obedientes,
¿Cómo está nuestra transformación personal en este 2025? Sí, si nos vamos al año pasado, oye, no, pues ya soy menos enojón, ¿no? Oye, ya no me siento mucho, ¿no? Oye, ya me abro a expresar mis emociones. O, ¿sabes qué? Ya sé dar una prédica, ¿no? Ya no me pongo tan nervioso, ¿no? Y es normal, o sea, todos tenemos fallas, todos tenemos defectos, pero tenemos áreas de oportunidad que tenemos que mejorar a lo largo del tiempo. Es el proceso en el cual nos tenemos que convertir. Por eso pregúntense ustedes, ¿en quién me voy a convertir el 31 de diciembre de 2025? Si Dios nos da vida, ¿no? ¿En quién me tengo que convertir? Y eso no solamente en la parte espiritual, que sí, eso es algo integral, pero en todos los aspectos de nuestra vida. En nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en las escuelas, con nuestro familiar, con nuestra familia, nuestra pareja, etc. O sea, ¿en quién me voy a convertir? Y cuando tú empiezas a generarte esa pregunta, ok, el cerebro empieza a trabajar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A veces, lo decía, ¿no? Todos quieren bajar de peso, voy a bajar 20 kilos, ¿no? En un mes, ¿no? No, tienes que hacer pequeños pasos para lograr ese objetivo, para lograr esa meta. Entonces, no solamente es enfocarnos en la meta, más importante es el proceso, en quién nos convertimos. Ahora, vámonos al versículo 4, ahí mismo, y vamos a volver a leer, por favor. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Aquí podemos ver al final que hay un límite. Así como el agua, los océanos, los mares tienen un límite, también en nuestras vidas hay límites. Y esa palabra a veces no nos gusta. No nos gusta a veces poner límites. Dios le dice a Moisés, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Esto subraya la soberanía de Dios. Aunque Moisés sí tuvo un papel crucial en el cumplimiento del plan, no dependía de él. ¿De quién dependía? De Dios. A veces también nosotros, en diferentes situaciones, no podemos cruzar más allá de esas fronteras que anhelamos, porque Dios sabe que a lo mejor tiene un mejor plan para nosotros. Su plan es mejor. Quizás en el momento no lo podemos ver, quizás después o a lo mejor nunca. Pero a veces cuando hay límites, no, es que no me dieron ese trabajo, chin, y nos desanimamos, ¿no? O es que no se dio ese negocio, ¿no? Y chin, nos desanimamos, ¿no? Y nos vamos, ¿no? Pero a veces eso nos enseña a forjar el carácter, nos enseña a confiar más. Ayer fui a ver una película, se llama El Cónclave, y algo que resonó en mi mente cuando estaba viendo la película al principio, decía, si hubiera certeza en todo lo que hacemos, no necesitaríamos la fe. Por eso está la duda. Porque cuando hay duda, nos acercamos más a Dios, tenemos más fe. Claro, todos tenemos dudas, todos tenemos incertidumbre de lo que va a pasar. No sabemos si en este año vamos a experimentar temas económicos, de salud, espirituales, legales, crisis emocionales, espirituales, etc. No sabemos, pero nosotros sabemos en la promesa. Nosotros sabemos que tenemos esa fe. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer más cuáles son esas promesas y ver el proceso, como dice Pablo, ¿no? La carrera no es llegar a la meta, es perdurar, ser permanente en esa carrera. Entonces, cuando nosotros empezamos a enfocarnos en vez de la meta en el proceso, vamos a lograr llegar a esa tierra prometida. Esas limitaciones son parte del propósito de Dios. A veces nuestras acciones tienen tanto consecuencias buenas, tanto consecuencias malas.
Pero también, incluso esas limitaciones sirven para que Dios trabaje. Moisés no entró en la tierra prometida, pero lideró al pueblo hasta las puertas de Canaán, cumpliendo la misión que Dios le había asignado. Ahora, cuando nosotros vamos en ese proceso hacia esa meta, debemos descansar en el propósito eterno de Dios. ¿Ustedes creen que Moisés, al no ver que entró en la tierra, se deprimió? Se dejó, no, pues ya mi propósito no se hizo. No, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, debemos de descansar en ese propósito. Cuando nosotros comprendemos y nos enfocamos también en la parte eterna, no solamente lo que está aquí en este plano terrenal, sino en lo eterno, Dios nos da esa esperanza. Y, por ejemplo, en Moisés no entró en la tierra prometida, pero su misión no terminó allí. En el Nuevo Testamento vemos a Moisés en el monte de la transfiguración junto a Elías, hablando con Jesús. Eso lo podemos ver en Mateo 17 del 1 a 3, donde esto demuestra que aunque los planes terrenales estén limitados, tengan un límite, el propósito eterno de Dios continúa, sigue. Y lo podemos ver ahí en ese versículo en Mateo 17 del 1 al 3. Igual nosotros, de manera similar, nuestras vidas y esfuerzos no son inútiles, incluso si enfrentamos desafíos, incluso si no vemos eso que hemos estado trabajando, sino más bien, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál es ese proceso en el cual yo me tengo que convertir? Número 3, las oportunidades para nuevos comienzos. Vámonos al versículo 9, por favor. Y vamos a leerlo todos. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces aquí vemos que Dios escogió a Josué y el liderazgo pasó de Moisés a Josué. ¿Esto con qué finalidad? Para asegurar la continuidad del propósito divino. Obviamente, a veces pasa, ¿no? Que nos apegamos al resultado. No. ¿Ustedes creen que hubiera dicho, no, cómo se lo va a pasar a José? No, es el liderazgo, ¿no? No, pues soy el famoso caudillo, ¿no? No, a veces las oportunidades empiezan o comienzan cuando nosotros estamos abiertos, cuando hay nuevas oportunidades. Hoy estamos a inicios de año, hay nuevas oportunidades, tanto aquí en la iglesia, dentro de la iglesia, pero también en nuestras vidas. Hay oportunidades. Y a veces cuando nos estamos enfocados solamente en el resultado final, estamos nublados. Y no vemos esa oportunidad que está en ese momento presente. Porque quizás a lo mejor no tenemos el carácter, no estamos preparados aún. Entonces, tenemos que nuevamente visualizarnos como Moisés y tener ese cumplimiento de las promesas, saber que se va a cumplir esa promesa, caminar en perseverancia hacia esa promesa, hacia esa meta y ver qué oportunidades tenemos para comenzar. El inicio del año es un gran recordatorio de que los cambios son inevitables. Ya lo habíamos comentado la semana pasada, los cambios son necesarios y a veces por miedos, por apegos, no queremos cambiar, no queremos dejar eso. Y a veces vienen situaciones donde nos tambalean, que bueno, ahorita de tambaleo, si sintieron el sismo que hubo a las 2 de la mañana, a mí me despertó la alarma sísmica. Igual va a haber momentos, situaciones donde nos vamos a mover, va a haber tambaleos. Y es un momento donde tenemos que cambiar, tenemos que ir hacia ese cumplimiento de la promesa en nuestras vidas. Entonces, así José recibió sabiduría y respaldo divino. También nosotros podemos recibir lo necesario para enfrentar nuevos retos. ¿Ustedes lo creen? Amén. Número 4, el legado que dejamos. Vámonos al versículo 10 al 12.
Vamos a leerlo. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Pues aquí podemos ver el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todos con el poder de Dios. Entonces les digo, esa serie, hay series más antiguas, pero esa serie, o sea, muestra cómo todos los milagros, todas las plagas que sucedieron en Egipto, y ahí pueden ver, o sea, realmente el gran poder de Dios a través de Moisés. Entonces, ¿qué legado dejamos? Así como Moisés dejó su legado, y lo podemos ver en la Biblia, Moisés fue recordado como profeta, incomparable, no por su poder personal, sino por su obediencia y comunión con Dios. Entonces, nosotros debemos de pensar, ¿qué legado voy a dejar? Por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿qué legado voy a dejar? ¿Cómo voy a transformar? ¿Cómo voy a dar mi testimonio? ¿Cómo voy a ser congruente en el trabajo, en la escuela, en mi familia? A lo mejor en esos familiares todos nos reunimos, ¿no? En Navidad, en fin de año, y a lo mejor unos familiares todavía no creen, no se le han quitado esa venda, no le hemos compartido, porque quizás a lo mejor es que, ¿qué va a decir, no? Por miedo, ¿no? Que ya no me habla, o ya le invité, o ya desistí, porque no, pues no quiere, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar para ver a futuro qué legado vamos a dejar. Este año podemos reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones, pero más allá de nuestras metas personales, cómo estamos marcando a las personas. Y a veces lo desconocemos, pero impactamos en nuestra imagen, en el carácter, en la forma de cómo hablamos, inclusive hoy en día, ¿no? En las redes sociales, o sea, tú puedes impactar a una gran cantidad de personas. Entonces, a veces nos enfocamos, cuando uno tiene un problema, a veces se enfoca así solamente en él, ¿no? Pero tenemos que salirnos un poco y ver cómo estamos impactando la vida de las otras personas, porque a veces el no decir ni una palabra, pero ver cómo se comporta, mira, la hermana trae un bebé por aquí, a veces eso impacta más. Inclusive tú puedes ver a una persona cómo está emocionalmente al verla, ¿no? Y oye, ¿sabes qué? Una palabra, un saludo. Y sí, todos tenemos emociones, problemas, pero a veces tenemos que ver también al prójimo y cómo estamos impactando en su vida. Y número 5, ya para terminar, la fidelidad de Dios en cada etapa. Vamos al versículo 5 al 7. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Entonces aquí podemos ver la fidelidad de Dios en cada etapa, inclusive en los últimos años de vida de Moisés. Entonces aquí podemos ver que al no ver que Moisés no llegó a su meta que él anhelaba o que él quisiera llegar a la tierra prometida, pues vivió hasta los 120 años y no hubo depresión, no hubo enfermedad, sino que dice, nunca sus ojos se oscurecieron y no perdió el vigor. Porque él comprendió, ok, mi límite está aquí. Mis acciones, mis hechos, humanamente hablando, aquí están. Y si Dios lo permite así, ahí va a estar el límite. Y a lo mejor, claro, vamos a ver ese poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Pero si nos dice hasta aquí,
tenemos que enfocarnos y tener fe en ese límite. ¿Qué pasa? A veces hacemos las famosas travietas, ¿no? Berrinches. No, es que ¿por qué no pasó esto, no? Entonces, sí, a veces es doloroso. Pero vemos que la fidelidad de Dios continúa. Este punto es un recordatorio muy poderoso de que Dios es fiel en cada etapa de nuestras vidas, inclusive hasta el final de nuestros días. Cuando no alcanzamos todas nuestras metas o cuando enfrentamos desafíos inesperados, este pasaje nos muestra cómo Dios estuvo con Moisés desde que nació en el río, que se fue en la canasta, hasta su muerte. Dios lo sostuvo tanto físicamente, lo podemos ver ahí, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Podemos ver hoy 120 años, pues imagínate, pues llegar a 120 años con ese vigor, wow. Lo sostuvo tanto físicamente y espiritualmente hasta el último momento de su vida. Y si indagamos mucho más, que bueno, sería otro mensaje, pues se dice, ¿no?, que no se sabe dónde se enterró los restos de Moisés para evitar a lo mejor una idolatría por parte del pueblo de Israel. Entonces, hay también una historia muy profunda en esta parte de que el mismo Dios enterró a Moisés. Entonces, esto nos recuerda que la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias o edad. Él es quien nos da la fuerza y la vitalidad necesarias para cumplir su propósito aquí en la tierra. Y bueno, estamos iniciando el año y esta historia nos anima a vivir con humildad, con obediencia, con confianza y con fe para enfrentar los desafíos de este 2025, para enfrentar esos límites en este 2025, para enfrentar esas circunstancias en este 2025. Pero podemos descansar de que el hecho de que Dios es fiel es porque Él está obrando en nuestras vidas y tiene un propósito, no solamente aquí lo podemos ver en nuestra familia, sino tiene un propósito eterno. ¿Y cuáles son esas decisiones claves para este año? Número 1, rendirme a la soberanía de Dios, confiando en que su plan, aunque no entienda por qué está pasando esto, aunque no entienda, pero ¿cómo lo hago? Aunque no entienda todo, Dios tiene un plan. 2, aceptar mis límites como parte del proceso, como parte de un crecimiento personal. Y es como podemos ver como un niño, ¿no? Un niño cuando empieza a caminar, pues primero va gateando, ¿no? Y ya se empieza a parar y se cae y ya no dice, no, pues ya me caí, no, ya no voy a caminar. No, pues no, o sea, un bebé va siguiendo. Entonces también nosotros tenemos que aceptar esos límites como parte del crecimiento espiritual. ¿Cómo va a ser mi crecimiento espiritual en este 2025? Mi crecimiento emocional, mi crecimiento familiar, mi crecimiento intelectual, profesional, etc. 3, recordar su fidelidad en el pasado. Y esto es muy importante porque a veces, cada día, cada mes, cada año que vamos pasando, nos olvidamos cómo obró Dios en el pasado. A veces cuando recordamos, ¿te acuerdas de esa situación que estaba, no sé, en un problema legal, pero se resolvió? Oye, ¿te acuerdas que tenía esa enfermedad, pero se resolvió con la ayuda de Dios? ¿Te acuerdas que tenía problemas económicos, pero tuvo un trabajo, tuvo un negocio y se resolvió? Entonces, a veces el hacer memoria en el baúl de los recuerdos y traerlos, Dios siempre resuelve, aunque no lo vea en ese momento, aunque esté dudando, aunque no sepa cómo resolverlo, aunque diga, estoy perdido, no tengo nada. Pero todo es parte de un proceso. Digámoslo, esto que me está pasando, ¿qué me quiere enseñar? Esto es parte de mi proceso. ¿En quién me tengo que convertir en este año? Número 3, recordar su fidelidad en el pasado para vivir con esperanza en el futuro, en este 2025.
Y por último, invertir en lo eterno, priorizando mi relación con Dios. Sí, quizás a lo mejor en 2024 leía la Biblia, asistía a la iglesia, metía cursos, ok, pero ahora este 2025, ok, ¿cómo quiero cambiar a lo mejor ese método? ¿Cómo hago para tener más relación con Dios? Pues le voy a modificar, a lo mejor no voy a leer la Biblia solamente así, sino a lo mejor con una meditación, con un estudio más profundo, con un comentarista, un libro. Entonces tenemos que ver a lo mejor estrategias nuevas para poder cambiar. Entonces si hacemos lo mismo, como hay una frase, si quieres resultados diferentes, no hagas lo mismo. Tienes que hacer cosas diferentes para poder transformar, para poder crecer. Y con esta perspectiva podemos avanzar con paz, podemos tener paz, confianza, aun cuando veamos que allá se están incendiando, que acá hay temblores, que acá hay delincuencia, que acá hay enfermedad. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Tenemos esa esperanza, tenemos esa fe. Cada etapa de nuestra vida, Dios está, así como lo estuvo con Moisés, hasta el final de nuestros días. Así que hermanos, los invito a que este año, este 2025, seamos caudillos tanto en la iglesia, tanto en nuestras vidas, tanto en nuestro crecimiento. ¿Quién voy a ser? ¿Cómo voy a impactar al de al lado? A esa persona que a lo mejor no le ha hablado años anteriores, a lo mejor ese familiar que no le he contado de lo que ha hecho Dios conmigo, o quizás este año voy a conocer a Dios, voy a tener un encuentro con Dios, que a veces pasa que a lo mejor sí, leemos, pero no hemos conocido a Dios, no hemos tenido ese encuentro personal, íntimo con Dios. Y quizás a lo mejor sea este año, no lo sabemos, quizás sea el próximo, en 2 años, en una semana, no lo sabemos. Pero nosotros tenemos la confianza de que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Así que hermanos, tengamos fe en este año, cumplamos, tengamos en mente quién nos vamos a convertir al final de este año. Así que gracias y amén.